Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 331 El pueblo de Tari. Capítulo 331 Ciudad de Tali. Además de 2 equipos, también había un equipo de mazmorras de 3 estrellas, junto con jugadores del canal de amigos. Purplewood Candoid fue a la mazmorra de 3 estrellas para ser comandante de equipo. Puede que no fuera bueno luchando, pero era excelente dando órdenes. Don Tabandón y Lingerinfer tenían un poder de combate decente, ya que anteriormente habían estado en mazmorras de 3 estrellas y habían recorrido la autopista paralela con equipos. Esta vez, también se unieron al equipo de Kipchenknife. Podía inscribirse un equipo de no más de 15 personas. Este tipo de mazmorra era ideal para organizar un desafío en equipo con el fin de mejorar la fuerza general. Había una sanadora de nivel 5, Desert Eagle, que estaba entre los 30 primeros del ranking de poder de combate, Lonely Shadow de Cold River, Buguo Xiao Xu Feng Xuan, que estaba entre los 50 primeros, y Sister Beautiful Time, que ocupaba el puesto 96. Que el cuchillo de cocina guiara al equipo para despejar la mazmorra no era un problema, pero no era la configuración adecuada para lograr la primera victoria. El bando de Yujian tampoco. Aunque Ruthless Butter perdiera, no le permitiría ser la primera en completar la misión. Sería difícil aniquilar a su equipo, pero retrasar su avance sería mucho más fácil. Mientras hubiera más mazmorras disponibles, siempre existiría la posibilidad de completarlas por primera vez. Por ahora, era mejor enfrentarse primero al enemigo. El equipo final registrado para Talitown fue Yujian, Kuan, Strawberry Candy, Innocent Cockroach Fiery, Yao Kie Kenao, Tunderan League Mindar King y Shiksu, un total de 7 personas. Shiksu y Tunderan League Mindar King se aliaron utilizando una carta de posicionamiento de mazmorra. Al ver la notificación de aceptación de la misión, Yujian envió un mensaje a la Dinnerbe. Solo había 10 conjuntos de hierbas para la poción curativa especial, así que no se podían reponer. Algunas hierbas no podían ser cultivadas por los jugadores de la caravana porque aún no habían alcanzado el nivel requerido. La propia Yujian tenía algunas existencias, pero no muchas. Incluso combinándolo todo, solo tenía unos pocos conjuntos y no se atrevía a refinarlos todos. Actualmente, la tasa de éxito es demasiado baja. Tras mucho esfuerzo, un conjunto de hierbas puede producir entre 2 y 3 pociones curativas, pero 10 conjuntos de hierbas solo producen 4 pociones curativas. La dificultad del proceso de refinamiento fue elevada, pero el efecto fue innegable. Tras su uso, restauró inmediatamente 80 puntos de salud y, durante 5 minutos, restauró continuamente 10 puntos de salud, lo que equivalía a una vida extra. Yujian envió una al rey mayorista de Fa y otra a Shiksu. Esta era la recompensa por la tarjeta de superfertilizante en aquel entonces. Envió una de las pociones restantes a Cuchillo de Cocina, que dirigía el equipo, y se quedó con otra para ella. No faltaban otros medicamentos. Los miembros del equipo podían adquirir su parte a precio de amistad, y si se usaban con normalidad y no se desperdiciaban en la mazmorra, serían suficientes. Las cantidades sobrantes se comprarían al precio habitual. La noticia de que la poción curativa especial había sido perfeccionada solo la conocían los miembros del equipo y el mayorista King de Fa, aprovechando así la falta de información. La ventaja en la habilidad curativa de Thousand Lamps Exhausted no ya se había reducido significativamente. ¿Cuántas personas crees que van a incorporar?, preguntó Shiksu al equipo recién reestructurado. 2 escuadrones de miembros completos, dijo Yujian sin dudarlo. Según la información que me dio la hermana Fuji, probablemente no pueda comandar al otro equipo de combate de alto nivel del gremio. Observando la solacera, aparentemente, el segundo al mando de Agua Despiadada, pero su gremio asignaba los recursos en función del poder de combate y la cercanía. Observando la solacera el capitán del segundo equipo, no un miembro del equipo de Agua Despiadada. El campo de batalla tenía figuras de palitos y recompensas por clasificación, así que era normal que Ruthless Butter encontrara a ese niño con la red eléctrica.
Sin embargo, las mazmorras no ofrecían oportunidades de resurrección. Si no fueran de su propia gente, ¿quién sería tan insensato como para arriesgar sus vidas? Si yo estuviera observando las olas, aprovecharía la oportunidad para competir por el primer puesto sin obstáculos, en lugar de seguir a Agua Despiadada, continuó Yu Jian. Así que aún podría contactar con otras personas. Las pistas para despejar la mazmorra no dependían del número de personas. Los forasteros que Ruthless-Butter encontró seguirían sus planes de todo corazón. Todos, descansemos temprano esta noche. Yu Jian apagó la luz y subió las escaleras en pantuflas. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, comenzó el seguimiento de la misión. El equipo se reunió en la carretera paralela, a 80 kilómetros de la entrada de la mazmorra, lo cual era una distancia considerable. Su coche iba a una velocidad relativamente alta. Querían entrar pronto en el aparcamiento, donde el aire debería estar libre de sustancias radiactivas, lo que les permitiría instalar paneles solares para generar energía. A las 15:40, el equipo pasó por el paso subterráneo y llegó al aparcamiento. Aquí no había nada, ni una brizna de hierba, solo plazas de aparcamiento perfectamente alineadas. Yu Jian guardó su martillo, perdiendo las ganas de salir del coche. No había nada que recoger y hacía demasiado calor para salir. Es probable que Ruthless-Butter no llegara tan pronto, e incluso si lo hiciera, no se bajaría del coche para dejarla ver la situación de su equipo. Yu Jian revisó los suministros que llevaba consigo y se reclinó en el asiento del pasajero. Una vez dentro del aparcamiento, no se podía abrir el chat de amigos, y el chat público solo se podía ver, no usar para hablar. Parecía ser un espacio independiente de la mazmorra y la autopista, quizás para asegurar que los monstruos de la mazmorra no pudieran ser sacados por los jugadores. La mazmorra abrió oficialmente a las 18. A las 17:40, la gente empezó a llegar una tras otra. Eran desconocidos, conducían todoterrenos y monovolúmenes de aspecto normal. No estaba claro si pertenecían al distrito 002. Ya había 25 personas en el estacionamiento. A las 5:55 p.m. llegó el último equipo. Era imposible saber si era Agua Despiadada desde el coche. Yu Jian tenía una funda de camuflaje para el coche, así que la usó. Todos fingían. El conductor de la furgoneta, de estatura media y complexión delgada, sentía mucha curiosidad por los jugadores de esa mazmorra y quería encontrar una oportunidad para recabar información, pero nadie le prestó atención. Yu Jian conocía a los miembros principales del equipo de Agua Despiadada, pero no había visto a nadie más. ¿Quién sabía si tendrían objetos para disimular su apariencia? Llevaba unas botas exclusivas de Poison Master, aún duraderas y resistentes, y unos cómodos pantalones de trabajo que le permitían moverse con libertad, además de una camisa de manga larga con protección solar y una defensa general de +5. Su top y capucha de uso profesional exclusivos estaban en su inventario, ya que resultaban demasiado llamativos. Yu Jian le prestó la camiseta de reducción de daño del 70% a Kuan. Ella tenía la defensa más baja del equipo y era arquera, lo que la convertía en un blanco fácil. Los preparativos estaban completos, solo faltaba que comenzara la aventura en la mazmorra. Yu Jian acababa de terminar de comer un rollo de cerdo crujiente en el coche, cuando apareció la pantalla del sistema. Sonido de pitido. Nos dirigimos a Talitown. Todos los supervivientes, prepárense. Tras entrar en la mazmorra, los equipos no se disolverán, pero por ciertas razones, todos los supervivientes serán enviados aleatoriamente al pueblo y no podrán ver la ubicación de sus compañeros de equipo. Consejo: las zonas iluminadas son seguras, pero las luces se apagarán. No dejes que te descubran y no las toques. Al registrarse, los equipos podían tener un máximo de 5 personas. Tras ingresar, podían fusionarse en un gremio, y el sistema no restringía la cooperación entre jugadores de diferentes equipos. Yao Kie Kenao, Kuan, Strawberry Candy y Tunderan Lightning Dharma King estaban en un equipo.
Yujian, Shiksu e Innocent Cockroach Fieri estaban en el segundo equipo. Según la distribución de clases de cada jugador, el sanador y frágil atacante de largo alcance de alto poder de ataque Kuan, el defensor Strawberry Candy y el Dharma King de daño de área Tunderan Lightning estaban en un mismo equipo, lo que facilitaba la curación. Pero no esperaban que fuera un botín aleatorio, igual que en el campo de batalla. La última vez en el campo de batalla, era un modo individual, así que no se permitía formar equipo. Esta vez, no se trataba de una restricción del sistema, sino de algo dentro de la propia mazmorra. No había tiempo para más comunicaciones. La cuenta regresiva de medio minuto había terminado. Al abrir los ojos de nuevo, Yujian ya se encontraba en medio de una calle desolada y en ruinas de un pueblo. Un viento, procedente de una dirección desconocida, esparció plástico y papel por el suelo. El cielo era de un gris apagado, y todos los edificios que tenía delante parecían estar cubiertos por una capa de sombras. La pantalla no mostraba la temperatura, pero aquí hacía mucho mejor que en la autopista. Todavía se veían manchas de agua en el suelo y en las esquinas de las paredes, como si fueran de tuberías con fugas. Durante su viaje, Yujian había visto todo tipo de edificios apocalípticos. Los lugares deshabitados siempre le parecían inquietantes. Al mirar a través de ventanas oscuras, sentía como si un par de ojos la observaran desde dentro. Había rebuscado en tantas casas abandonadas sin miedo, pero esta vez era diferente. Al contemplar los edificios en ruinas a su alrededor y los fragmentos descoloridos de tela de tienda de campaña, una fuerte sensación de inquietud la invadió. Algunos comentaron que, en la batalla grupal anterior, la protagonista femenina sufrió una derrota contra la Fizzly Play. En otras palabras, el objetivo de la protagonista femenina era conseguir suministros. Esto no supuso ninguna diferencia para la protagonista femenina que mató a Nightmare Angel, pero sí marcó una gran diferencia para la Fizzly Play. También se mencionó anteriormente que los 50 primeros en el ranking de poder de combate presentaban diferencias en estadísticas y rendimiento general en las mazmorras. Unas estadísticas de combate elevadas no garantizaban la victoria. En aquel entonces, el poder de combate de ambos bandos no era abrumador. Estaban al mismo nivel. El equipo de la protagonista acababa de enfrentarse a un grupo de bandidos de fuerza similar y había demostrado sus habilidades. La Fizzly Play tampoco se atrevía a enfrentarse directamente a ellos. Ambos bandos tenían sus reservas. La Fizzly Play sugirió eliminar primero al grupo de bandidos en peor estado, lo que también suponía un retroceso, pues no quería luchar a muerte contra el equipo de la protagonista. Ella quería suministros y él quería la misión. Luego está la configuración de rivales. Entiendo que los rivales deben estar igualados. La primera vez que se encontraron, la protagonista femenina se apoderó de un arma valiosa. La segunda vez, la protagonista femenina obtuvo el primer lugar en la pista de karts. La posición social de la protagonista femenina era tal que sus estadísticas eran inferiores a las de la Fizzly Play, pero en un duelo individual, ninguna logró imponerse. En su tercer encuentro, ambas se dieron cuenta de que no podían derrotarse mutuamente, así que no podían luchar a muerte y permitir que los demás presentes se aprovecharan. Por lo tanto, decidieron obtener lo que necesitaban, manteniéndose siempre alerta. Capítulo 332. Ella tiene su propio ritmo de búsqueda. Capítulo 332. Ella tiene su propio ritmo para buscar comida. Yujian abrió el mapa de la mazmorra. El pueblo ocupaba una superficie considerable, pero solo algunos edificios del mapa tenían nombres. Había supermercados, escuelas, parques, bibliotecas, hospitales y hoteles turísticos. Información conocida sobre la mazmorra. Este lugar era remoto y se vio menos afectado en las primeras etapas del apocalipsis, por lo que podía servir de refugio para los supervivientes. No muy lejos de Yujian, se veían vallas de alambre de púas derruidas y láminas de hierro, que deberían haber sido líneas defensivas construidas por el refugio en el pasado. Ahora, debido al óxido, eran tan frágiles como el papel. Al mirar hacia atrás, las carreteras y los edificios se veían borrosos. No, los contornos estaban mal. Eran exactamente iguales a los de la calle que tenía delante. Se había topado con un muro fantasma. Yujian no insistió obstinadamente en volver a comprobarlo.
La tarea más urgente era reunir rápidamente pistas a su alrededor. Sacó las tenazas para encender el fuego y dio la vuelta a un cartel de madera que estaba en el suelo. Lógicamente, con este tipo de mapa, probablemente no entendería el texto que aparecía, y mucho menos la letra borrosa. Sin embargo, con el sistema de mazmorras en funcionamiento, seguramente se procesó y el letrero de madera mostraba caracteres chinos. Refugio XXXX, aquí se está a salvo, con provisiones era un cartel de bienvenida para el refugio. Yujian reflexionó durante unos segundos y finalmente se dio cuenta de lo que ocurría. No había invasores externos allí, ni rastro alguno de feroces batallas. La casa de al lado debería haber sido una cafetería. Las mesas, sillas y bancos del interior estaban ordenados con esmero, y la puerta estaba cerrada con llave. Yujian ni siquiera había visto un fantasma todavía, así que hacer ruido de repente no era una decisión acertada. La mazmorra ya advertía: no te dejes descubrir. Su plan era ir primero a los lugares que tenían nombre en el mapa, ya que allí tendría más posibilidades de encontrarse con sus compañeros de equipo. Esta mazmorra proporcionaba un mapa, y los detalles de las calles eran bastante claros, pero ella no tenía ni idea de dónde estaba. El mapa no mostraba ni a sus compañeros de equipo ni su propia ubicación. Por eso eligió Talitown. No importaba cuántas personas encontrara Ruthless Butter ni cuán compatibles fueran sus habilidades, sin pistas, incluso reunirse sería difícil. Yujian hizo zoom, arrastró y estudió el mapa durante un buen rato, pero aún así no pudo determinar su ubicación. Ya eran las 6:30 de la tarde, pero el cielo no había cambiado. Delante se extendía una calle tenuemente iluminada, pavimentada con ladrillos planos de piedra. Aparte de sus propios pasos y su respiración, no se oía absolutamente nada. Un silencio inquietante. Yujian caminó durante unos 16 minutos, aún por la calle principal de este pequeño pueblo. Las casas y edificios a ambos lados de la calle eran muy similares en su distribución, pero diferían en detalles como el tamaño de las ventanas y la decoración interior de las tiendas. El mapa mostraba una carretera principal, y más adelante se llegaba a un hotel resort, con un parque justo enfrente del hotel. Normalmente, debería haber visto el edificio del hotel en unos 12 minutos, pero no fue así. La mayoría de los edificios a ambos lados de la calle eran tiendas, con las puertas cerradas, y en su interior reinaba la tranquilidad, sin que se observara ninguna anomalía. Un pueblo apocalíptico arrasado, con una disposición tan pulcra, e incluso las cerraduras intactas. Esto en sí mismo era la mayor anomalía. Se había presentado una situación problemática. Si seguía avanzando, se adentraba en una oscuridad total. Al intentar retroceder para comprobar si había pasado algo por alto, se dio cuenta de que tal vez no podría volver a su posición anterior, y el camino que dejaba atrás también se convertía en una oscuridad infinita. Ni siquiera se podía abrir el canal de la mazmorra ni la lista de jugadores. A la izquierda de Yujian apareció un pequeño callejón. También estaba pavimentado con ladrillos de piedra, aún más oscuro que el exterior, y temía que si entraba, no podría salir. Había traído consigo el candelabro antiguo y el anillo con piedras preciosas que le había comprado al mercader monstruoso anteriormente, pero no tenía previsto revelar todas sus cartas bajo la manga desde el principio. Yujian desenvainó su bayoneta y decidió registrar cuidadosamente los alrededores. Si aún así no encontraba ninguna pista, consideraría avanzar o entrar en el callejón. Caminando sola por un pueblo oscuro y tenebroso, nunca había echado tanto de menos a los zombies. Esta situación era incluso peor que estar rodeada de ellos. Gota a gota. Sonido metálico. En el silencio reinante, surgían ruidos ocasionales que parecían estar justo al lado de su oído, presionando contra su espalda, y a la vez parecían estar muy lejos. No había mucho que buscar en la calle. Todo estaba despejado. Las casas estaban cerradas con llave, y Yujian ya había rebuscado entre la basura del suelo. Había encontrado latas de aluminio, gasa con residuos pegajosos de color marrón, folletos turísticos y lonas de tiendas de campaña de dotación oficial, pero ninguna pista ni indicio. Entendido.
Si no encontraba pistas, quedaría atrapada y moriría en esta calle. Yu-Jian estaba de pie frente a la puerta de cristal de una tienda, entrecerrando los ojos hacia adentro, sin querer perderse ningún detalle. Mientras pensaba, un gemido breve e indistinguible resonó de repente a sus espaldas. Se le erizó el vello de la nuca al instante. Alcanzó a ver una sombra que pasaba tras el cristal con el rabillo del ojo. Cuando se giró, ya no vio nada. Un monstruo incorpóreo. Justo cuando Yu-Jian volvió la cabeza, se encontró inesperadamente con un par de ojos, sin párpados, globos oculares supurantes, completamente sin vida. ¿Qué era eso? Estaba a punto de verlo mejor cuando desapareció. Pero de repente, el reloj de la pared de la tienda empezó a funcionar. Tic-tac, tic-tac. Cada movimiento del segundero le producía un latido en la sien que le hacía doler la cabeza. La puerta de la tienda, que había estado cerrada con llave hacía tan solo unos instantes, se abrió de repente. El despertador que había dentro marcaba la hora equivocada y emitía sonidos de cuco, lo que hacía que su corazón latiera aún más rápido. Yu-Jian entró corriendo a la tienda y descolgó el reloj. El sonido no se podía apagar y un trozo de papel estaba pegado en la parte posterior del reloj. Te encontré, jeje, 5, 4, 3. Inconscientemente, hizo la cuenta atrás mentalmente, acompasando el ritmo del segundero. Antes de que terminara de contar, con 2 golpes secos, Yu-Jian blandió su martillo de garra y destrozó el despertador. ¿Qué fue eso? Intentando asustarla. Ahora que estaba en la tienda, tenía su propio ritmo para rebuscar. Que vea si este pueblo realmente tiene provisiones. Yu-Jian forzó la cerradura del mostrador. Por fuera parecía nueva, pero los cuadernos y las monedas que había dentro estaban podridos. De lo contrario, derribaría las decoraciones de madera de la pared. Como ya estaba allí, le pareció que era buena madera y que podría conseguir 50 monedas de cristal si las sacaba. El monstruo de afuera, arrastrando pasos pesados. Que vea qué demonios estaba haciendo ese ruido. Entonces vio a Yu-Jian tecleando alegremente, riendo. Sus dedos extendidos parecían temblar, ya fuera por enfado o por otra cosa, no lo sabía. Yu-Jian había estado atenta al alboroto que se producía afuera. Encontró una pista en un cajón. El 20 de junio, recojan los suministros frente al hotel. En el reverso de la nota había un sencillo diagrama de figuras de palitos. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Tuvo que memorizarlo, ya que aquello se estaba volviendo borroso y desapareciendo gradualmente. Mientras tanto, una sombra distorsionada apareció fuera de la puerta. No, para ser precisos, se reflejaba en el cristal. No había nadie en ese lugar. En un abrir y cerrar de ojos, la sombra en el cristal también desapareció. Llegó. Dios mío, este monstruo podía volverse invisible. Yu-Jian miró fijamente al frente, escuchando atentamente los pasos pesados y caóticos. Eran regulares y le permitieron discernir su posición. Yu-Jian fingió un movimiento, esquivando hacia un lado. Parecía asustada, pero en realidad ya había planeado su siguiente paso. Cuando el hedor putrefacto la alcanzó, blandió su arma con decisión y apuñaló. Acto seguido, retrocedió rápidamente y salió corriendo por la puerta de cristal, que solo podía abrirse hasta la mitad. No esperaba matar a esa criatura de un solo golpe, y además tenía que protegerse de la asimilación de la que advertía la mazmorra. No podía permitir que la atrapara. La criatura atacó y su invisibilidad pareció desvanecerse. Era realmente aterradora, eso es todo lo que se puede decir. Aquello que había visto antes sin párpados era lo mismo. Otras partes de su rostro estaban envueltas en vendas, y un líquido amarillento marrón resumaba. Sus manos y huesos crujían. Tenía una barra de salud, pero esta criatura se revivía y regeneraba infinitamente. La bayoneta infligía 40 puntos de daño. El mensaje del sistema decía: tu espada puede infligir daño verdadero a los fantasmas, pero este es su territorio. Aunque mueran, regresarán al poco tiempo. Así pues, el objetivo de la mazmorra al principio era encontrar pistas y escapar antes de que la matara. Capítulo 333 Exploración o saqueo.
Capítulo 333. Explorar o buscar suministro sintiendo el viento frío, húmedo, pútrido y con olor a muerte, viento Jin, revolotear, detrás de ella, Yu-Jian salió corriendo hacia el callejón. Tal como esperaba, en cuanto entró, la carretera principal que había dejado atrás desapareció, sustituida por un sendero oscuro e interminable. Las paredes de ladrillo la flanqueaban, y el callejón era tan estrecho que solo cabían dos personas caminando una al lado de la otra. Detrás de ella, el sonido de la carne desgarrándose y desprendiéndose en capas era pegajoso y escalofriante, y el crujido rítmico de los huesos se hacía cada vez más rápido. Cada trozo de carne que caía al suelo se transformaba en un insecto grotesco, con rostro humano y que gritaba, como gusanos gigantes con patas de araña. Al pisar uno, se convertía en un montón de carne podrida. Pero, tal como indicaba la pista de la mazmorra, revivirían. Aquí no surtieron efecto ni las habilidades ni las armas definitivas. Mientras Yu-Jian corría, las pistas de la nota se repetían en su mente. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. ¿Y entonces por dónde? El callejón estaba completamente a oscuras. Apenas podía distinguir las curvas. Un paso en falso y todo habría terminado. Los gusanos con rostro humano y su cuerpo principal, que se encontraban detrás de ella, se acercaban cada vez más. Ese aliento gélido y pútrido casi le golpeó la nuca varias veces. Cuando las personas están ansiosas, sus pensamientos pueden quedarse bloqueados, dudan de su memoria y, cuanto más ansiosas se ponen, peor se vuelve la situación. Por suerte, Yu-Jian tenía un plan B desde el momento en que vio cómo la pista se desvanecía, no dejó de recordarla, marcándola en la madera con su cuchillo. Gusanos con rostro humano caían del rostro vendado, multiplicándose sin cesar y amontonándose rápidamente hasta formar una pequeña montaña. El hedor era insoportable, mucho más intenso que el de los zombies. Los zombies, por muy repugnantes que fueran, eran ataques físicos. Estas cosas eran ataques mágicos. Casi se arrastraban hasta los zapatos de Yu-Jian, e incluso podían desarrollar alas como las moscas, gritando y gimiendo mientras volaban hacia su rostro. Yu-Jian aprovechó la oportunidad y partió por la mitad, de un solo golpe, a una larva alada con rostro humano. Un montón de carne podrida, casi derretida, cayó al suelo. Los gusanos con rostro humano, muertos por la bayoneta de cristal blanco, no revivirían durante un tiempo. Pero fue inútil. Mientras el cuerpo principal vivió, esos gusanos, formados a partir del resentimiento y la carne podrida, se multiplicaron mucho más rápido de lo que ella podía eliminarlos. En el último giro, Yu-Jian sintió los arañazos en la tira de madera. Reunió fuerzas, saltó por encima del montón de escombros derrumbados en el suelo y corrió hacia la izquierda. Ella no estaba. El fantasma vendado que la seguía no la persiguió. El callejón parecía haber vuelto a la normalidad, y la emocionante escena de hacía un momento parecía una ilusión, pero sus zapatos seguían manchados con un líquido corrosivo repugnante. No da miedo encontrarse con un fantasma. Lo que da miedo es no poder matarlo, mientras él puede matarte a ti. Yu-Jian se encontraba en la plaza abierta, primero observando a su alrededor para confirmar que no había otras personas ni monstruos, luego abrió su mapa y añadió un marcador en la entrada del callejón por donde había entrado. El canal de la mazmorra y el canal del equipo seguían inaccesibles. La situación era demasiado opresiva. Sentía como si un grupo de personas hubiera entrado en la mazmorra, pero solo ella estaba atrapada, sin poder pedir ayuda ni al cielo ni a la tierra. Eso era imposible. Yu-Jian rebuscó en el lugar, buscando pistas. El fantasma con el que se encontró hace un momento, sus métodos de ataque y su apariencia, probablemente estaban relacionados con la verdad que la mazmorra quería que los jugadores descubrieran. La plaza era el lugar donde los primeros habitantes del pueblo recibían provisiones. Había una tienda de campaña derrumbada justo afuera del hotel. Yu-Jian agarró sus tenazas y rebuscó entre todo. Primero guardó en su saco los objetos útiles. Incluso los fantasmas se quedarían perplejos ante su actitud. Si se desatara una enfermedad terrible en el pueblo, el hospital debería poder aportar información. No estaba lejos, y el hospital del pueblo no sería demasiado grande. No estaba segura de si alguien tendría la suerte de empezar cerca del hospital. Si lograba tomar la iniciativa, planeaba quedarse allí un tiempo. Al no encontrar nada nuevo en la plaza, Yu-Jian entró en el hotel.
La puerta principal estaba torcida y bloqueaba la salida. Siguiendo la lógica de la mazmorra, necesitaba encontrar un pasaje para empleados. E inmediatamente levantó su martillo de garra. El cristal de la puerta era inservible, pero el marco de la puerta sí que servía. En el apocalipsis, la falta de recursos era más aterradora que encontrarse con un fantasma. Chocar. Yu-Jian apartó de una patada los cristales rotos de la puerta y entró en el hotel. No parecía estar allí para sobrevivir. Parecía estar allí para saquearlo. En cuanto entró en el hotel, el ambiente cambió de repente. Aunque no hacía viento, oyó el ruido metálico de las puertas al abrirse y cerrarse, y el crujido de una vieja radio. Entre ellos se oían débiles sonidos de dolor y gemidos. No podía distinguir lo que gritaban. Yu-Jian solo veía imágenes borrosas. Varias personas saliendo por la puerta principal, con los rostros poco definidos, pero podía sentir las dolorosas emociones que emanaban de ellas. Tanto dolor, quiero un lamento penetrante y lastimero resonó en el vestíbulo, y el sonido de los marcos de las puertas chocando se volvió más violento. Al parecer, no querían vivir desde un principio, pero los monstruos del pueblo revivirían infinitamente. ¿O acaso había algo más poderoso allí, que los tenía atrapados? Yu-Jian se acercó a la recepción, rompió la caja fuerte y no encontró nada. Solo pudo seguir el ruido hacia el interior, que la condujo a un baño público, un lugar frecuentado por quienes viven historias de terror. En el lavabo, un grifo de metal goteaba agua y la tubería parecía estar obstruida con cabello. Si ella lo veía, era suyo. Desmontó el grifo. Su reflejo en el espejo se fue volviendo gradualmente abstracto, como el cuadro mundialmente famoso El Grito, y luego el pelo y la carne comenzaron a desprenderse. Ella decía, nadie sale. Esos ojos, venenosos y escalofriantes, miraban fijamente a Yu-Jian. Un líquido pútrido goteaba del techo, y había grafitis en la pared. Curiosamente, ella solo podía ver las pistas en el espejo. Yu-Jian ladeó la cabeza, ajustando su mirada. Ella en el espejo ladeó la cabeza en la dirección opuesta. Los grafitis se transformaron en dibujos de color rojo sangre, incomprensibles. Debían ser algún tipo de runas. El jugador ha descubierto la pista graffiti, se ha desbloqueado nueva información de la mazmorra. Apareció una pantalla luminosa que mostraba una línea de texto. Patrón desconocido, parece que le falta la mitad. Con el progreso de la exploración en mano, Yu-Jian inmediatamente levantó su martillo hacia su reflejo en el espejo, destrozándolo. Ella en el espejo abrió y cerró la boca, aparentemente maldiciendo, no corras. Vuelve. Un golpe más y podría alcanzar y atrapar al humano de afuera. El techo había sido invadido silenciosamente por vasos sanguíneos negros. Ella no tenía ética marcial. En el dibujo del grafiti había otra información. 1144, el número de una habitación. Allí debería poder encontrar información relacionada con las runas. Runas suprimidas o invocadas. Yu-Jian miró el ascensor, que llevaba mucho tiempo fuera de servicio, suspiró y comenzó a subir las escaleras. Registrar las habitaciones era su fuerte. Seguro que había muchos suministros en las habitaciones del hotel, ¿verdad? Cualquier cosa menos volver a encontrarme con ese fantasma vendado. Los monstruos gusano no me molestaban. Las cosas que podían volverse invisibles eran verdaderamente aterradoras. Cuando el progreso de exploración de Yu-Jian alcanzó el 5%, por otro lado, el compañero de equipo de Ruthless Butter, Dusty Rain, seguía dando vueltas en la carretera principal. Su ropa estaba manchada de fluidos corporales putrefactos de color amarillo, marrón y verde. Varias veces intentó enviar mensajes dentro del equipo, pero el cuadro de entrada estaba gris y no se abría. Un fantasma lo había estado persiguiendo desde que estuvo en el calabozo. Justo cuando recuperó el aliento, volvieron a oírse pasos detrás de él. Maldita sea. ¿A dónde diablos voy en esta estúpida mazmorra? Había planeado seguir a The King Basket, Meto Patrol de Mountain al otro lado del río y luego acabar con ella, pero ahora ni siquiera podía contactar con sus compañeros de equipo. Para empezar, no se le daban bien las mazmorras de exploración. Los intervalos entre las reapariciones del fantasma a sus espaldas se hacían cada vez más cortos. Si esto continuaba, caería definitivamente allí. ¿Es izquierda o derecha? ¿Y qué hay del lugar seguro con luces? Él no había visto ninguna luz.
Monstruo. Oh no, este es un juego de alto nivel. Capítulo 334 con fuerza, ¿quién necesita maniobrar? Capítulo 334. Con la fuerza, ¿quién necesita aún maquinar? La situación de Sicilia era igualmente difícil. No tenía experiencia completando mazmorras de alta dificultad en solitario. En el pasado, solo se había unido a equipos para mazmorras de exploración de 2 y 3 estrellas. Así que, cuando vio la información sobre la mazmorra, no le dio mucha importancia, dando por sentado que entrarían como equipo. ¿Quién iba a imaginar que los separarían al entrar? Si bien en el campo de batalla uno podía esconderse, aquí, sin pistas, la muerte era segura. El reflejo en la ventana le asustaba bastante. No era que no pudiera buscar pistas, sino que tenía miedo. Jeje. Me duele tanto, tanto. Únete a mí, muramos juntos. Sicilia miró el hospital ruinoso y lúgubre que tenía delante e inmediatamente echó a correr. Dentro solo había gente. Gemían, se arrancaban la carne y la sangre, con las costillas al descubierto, y las sábanas blancas impolutas estaban manchadas de amarillo por la sangre que brotaba de sus cuerpos. Estaría loco si entrara solo. La cuestión que preocupaba a Ruthless Butter era si conseguir o no pistas. Su única responsabilidad era eliminar el perjuicio del rey. Me pidió que patrullara la montaña. ¿Por qué iba a arriesgarse a entrar? Al mismo tiempo, Ruthless Butter salió de la carretera principal y se detuvo frente al supermercado. Había pensado que podría contactar con sus compañeros de equipo, pero los mensajes seguían sin enviarse. Un crujido provino del interior del supermercado, y cuando vio qué aspecto tenía aquello, el rostro de Ruthless Butter cambió. Al jugador que había dicho que quería probarlo en el estacionamiento, le cortaron la cabeza y se la unieron al cuello de la criatura. El monstruo parecía estar admirando la cabeza que había arrebatado. Al segundo siguiente, ambas cabezas lo miraron simultáneamente, con los ojos llenos de malicia. Él y esa persona habían empezado juntos, asignados a ese grupo. Fue mala suerte para esa persona. Lo había empujado a probar la dirección. Él no era su rival cuando estaba vivo, así que la muerte marcaría alguna diferencia. Agua Despiadada sonrió con desdén, apretando su chakram con la mano derecha. Si no podía matarlo, y si más tarde se topaba con la gente de Pequeño Torbellino, simplemente podría atraerlo. En su equipo, los más fuertes eran solo ella y X. Nadie más era su rival. En ese momento, la cucaracha inocente ardiente, escondida detrás de un estante, tenía la espalda empapada en sudor frío. Había entrado en la mazmorra del supermercado. Tras comprar algunas provisiones en el segundo piso, había jugado al gato y al ratón alrededor de una columna con un monstruo. Si no podía vencerlo, al menos podía esconderse. Ella misma había presenciado cómo arrastraban a aquel desafortunado y desconocido jugador. El monstruo andrajoso, de cuerpo desproporcionadamente largo y pies gravemente ulcerados, que apenas podía arrastrarse a medias, presionó suavemente su mano sobre la cabeza del jugador. Le arrancaron la cabeza, seguida de las piernas. Luego, unieron estas extremidades a su propio cuerpo. La inocente cucaracha fiera no se atrevió a emitir ningún sonido, cubriéndose la boca y la nariz, temerosa de que su respiración fuera demasiado agitada y la descubrieran. Justo cuando pensaba que el fantasma por fin se marchaba, llegó Agua Despiadada. Desde esa dirección, una rápida mirada hacia abajo la delataría. Sería mejor ser descubierta por el fantasma. Un jugador que usa controles para enfrentarse a una asesina. Eso era un suicidio. Ruthless Butter podía acabar con su barra de salud en 2 golpes. La clave era que ese viejo también podía atacar a distancia. Cuando la gente tiene mala suerte, echa de menos a Adi. Fantasma hermana mayor, fantasma hermano mayor, ustedes 2 cabezas, vamos, ataquen. Deben matarlo sí o sí. Ese viejo también tiene encanto, arránquenle la cabeza y póngansela. La inocente cucaracha fiera cantaba en silencio en su corazón, mientras observaba nerviosamente la situación exterior. Ruthless Butter parecía haber encontrado algo, un mapa, o una nota con información. La luz era demasiado tenue para ver con claridad. Realmente tenía cierta habilidad.
El fantasma de dos cabezas, después de agarrar la cabeza y las piernas del jugador, se arrastró muy rápido, incluso pudo trepar al techo, pero aún así no pudo atrapar a Agua Despiadada. La inocente cucaracha Fieri se preparó para encontrar una oportunidad para escapar. La escalera mecánica tipo rampa del supermercado llevaba tiempo rota y sus partes internas estaban expuestas. No se atrevió a usarlo, por temor a que se activara repentinamente y se convirtiera en una picadora de carne, así que solo pudo subir por las escaleras. Con cada paso que daba Innocent Cockroach Fieri, su corazón latía más rápido, y el hilo de su mente se estiraba hasta el límite. Solo 6 o 7 pasos más y la victoria estaría al alcance de la mano. Fue entonces cuando, con un estruendo, se cayó una estantería, el metal raspando contra el suelo y emitiendo un sonido penetrante. Confiando en su experiencia previa en combate, la inocente cucaracha ardiente rodó rápidamente hacia un lado. La última vez en el campo de batalla, Agua Despiadada también quiso matarla primero. Ella conocía algunas de las habilidades y métodos de ataque de Agua Despiadada. El chakram resplandeció con una luz azul pálida, pasando muy cerca de Innocent Cockroach Fieri. ¡Qué coincidencia tan desafortunada! Justo estaba pensando en encontrarte, y aquí nos encontramos, se burló Agua Despiadada, mirando al fantasma de dos cabezas, que estaba a punto de cruzar la repisa desde el techo, persiguiéndolos. Te llamas Cucaracha, ¿verdad? Eres un miembro muy capaz del equipo de Little Whirlwind. La inocente cucaracha ardiente examinó la herida en su brazo. La durabilidad de su armadura de reducción de daño había desaparecido y había perdido 20 puntos de salud. Me llamo Cucaracha Inocente Ardiente, dijo irritada, mientras su visión periférica buscaba una salida. Ruthless Butter mostró una mirada de desdén y alzó la mano para atacar. Si ella tocaba su Swan ahora, seguramente moriría. La inocente cucaracha Fieri, sin dudarlo, arrojó una carta de escudo de calidad púrpura, superando su miedo, rodó junto al fantasma de dos cabezas y se dejó caer intencionalmente por las escaleras. La carta de objeto y el fantasma de dos cabezas bloquearon dos ataques fatales para ella. Protegió su cabeza mientras caía al primer piso y escapó rápidamente. Como asesina, Ruthless Butter no era fácil de desenmascarar. Solo podía correr hacia el callejón de la pared fantasma y luego regresar al supermercado por la puerta trasera. En lugares sin obstáculos, el chakram de Ruthless Butter la mataría con demasiada facilidad. Fue esta carrera la que llevó a la cucaracha inocente ardiente a caer en la oscuridad, aparentemente en el almacén subterráneo del supermercado. Debido a años de deterioro, la puerta también estaba inestable. Se incorporó apoyándose en las manos, sintiendo algo. Innocent Cockroach Fieri encendió su linterna. Era algo que parecía ser tanto metal como piedra, con dibujos ininteligibles. Enhorabuena, jugador. Has encontrado una llave, pero parece que le falta la mitad. La inocente cucaracha Fieri miró el objeto que tenía en la mano. Esto funciona. En el callejón, Agua Despiadada miraba fijamente el rincón oscuro, apretando un poco más la empuñadura de su cuchillo. Matar a un jugador de tipo control, y aún así logró escapar con poca salud. En este momento, dentro del hotel, Yu-Jian también tuvo algunos problemas. No encontraba la habitación número 1144 y un fantasma la perseguía por detrás. No solo podía volverse invisible, sino que su poder de ataque también era muy alto. Un solo golpe le quitaba la mitad de su barra de salud. Había buscado en el 11º piso durante una hora, observando los cuadros en las paredes y las decoraciones en las esquinas, pero aún no había encontrado la habitación. Pero conoció a otro jugador, uno cara nueva. Aquella persona parecía estar al borde de un colapso nervioso, temblando por completo. Eres un jugador. Eso es genial. ¿Qué te parece si vamos juntos? Frente a la mirada suspicaz de Yu-Jian, el hombre explicó: hace un momento había luces en el pasillo, pero de repente se apagaron, y me están persiguiendo. Miren, tengo una pantalla de luz, soy realmente humano. Acabo de ver a alguien acurrucado en un rincón. Me acerqué y, antes de que pudiera decir nada, esa persona levantó la vista. Tenía los ojos desorbitados y las mejillas podridas, dijo el hombre con un temor latente, observando la expresión de Yu-Jian. Eres humano, ¿verdad? Por supuesto, dijo Yu-Jian, sacando una carta de escudo de bajo nivel.
Solo los jugadores tienen esto. El hombre dejó escapar un suspiro de alivio, mientras un atisbo de cálculo cruzaba rápidamente por sus ojos. Sabía quién estaba en esa mazmorra. Entre las jugadoras, había visto a Thousand Lames Exhausted Snow. La única posibilidad que quedaba era alguien del equipo de The King Asked Meto Patrol de Montan. Primero, la acompañaría, le sacaría información y luego usaría a los monstruos para matarla. Fue una lástima, jóvenes y guapos, si tan solo estuvieran de viaje. Mientras pensaba, una fría bayoneta se presionó contra su abdomen. El rostro del hombre se tensó al encontrarse con la mirada serena de Yu Jian. «Enseña tu apodo o muere», sonrió Yu Jian. «Cuando tienes la sartén por el mango, sería una locura conspirar con ellos». Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. El capítulo 335, Sicilia, también se encuentra en este caso. Capítulo 335 Sicilia, también está en el caso. Un destello de pánico cruzó el rostro del jugador, pero al mirarlo a los ojos, se percibía más ira. ¿Qué hora es? Estamos todos atrapados en este hotel. ¿De verdad es necesario? Podrían aparecer en cualquier momento, tal vez observándonos desde algún lugar, tú. Con ese tono condescendiente y moralizante, Yu Jian lo apuñaló directamente. HP-30, 1 capa de desventaja de envenenamiento y sangrado. Esas tonterías no las entiendo. El tono de Yu Jian era serio. ¿Todavía no has comprendido la situación? Tienes 5 segundos. Quería que ella siguiera su línea de pensamiento para poder encontrar una oportunidad de resistirse. ¡Qué ingenuo! Los ojos de Yu Jian eran gélidos mientras comenzaba la cuenta regresiva. El jugador finalmente entró en pánico. Un efecto negativo de envenenamiento. Sabía quién era la persona que tenía delante. Ella lo apuñaló sin siquiera revelar su apodo. ¿Había tenido alguna posibilidad de sobrevivir si se hubiera revelado su apodo? De cualquier forma, lo apuñalarían. Quería ver su apodo. Ni los sueñes. Cuando Yu Jian contó hasta 3, el jugador masculino habló con urgencia. «Espera, puedo mostrarte mi apodo, pero tienes que prometerme que me dejarás ir». Antes de que terminara de hablar, los ojos del jugador se oscurecieron y arrojó una carta de deshabilitación de grado oro. Durante 5 minutos, el jugador objetivo no podrá abrir su inventario, usar habilidades ni usar objetos. Luego, utilizó un escudo protector de baja calidad para bloquear la estocada que le propinaba Yu Jian y retrocedió rápidamente 2 pasos. Se descartaron una carta de burla de grado morado y una carta espacial. Carta de provocación. Todos los monstruos cercanos fijan su objetivo en él y atacan. Carta de espacio. Divide el campo de batalla, impidiendo que el objetivo escape. Que se muera. Xiao Juniao mostró una sonrisa expectante. Por supuesto, no era tan tonto como para pensar que unos cuantos monstruos podrían matar al maestro del veneno número 1. No se quedaría allí parado como un idiota. Tenía que correr. No sería demasiado tarde para volver a salir después de que los monstruos del hotel se encargaran de ella. Xiao Juniao sintió pesar. ¡Qué gran oportunidad! Pero no pudo contactar a nadie para tratar con ella. Yu Jian, bloqueada por la pared de aire que tenía detrás, alzó los labios con calma, mientras su bayoneta golpeaba con fuerza la pared de aire. Al usar cartas de tan alta calidad de inmediato, parecía que sabía quién era ella y que, una vez que se revelara su apodo, sin duda lo mataría. Era o bien un subordinado de agua despiadada o un colaborador externo con viejas rencillas contra ella. Con ese nivel de fuerza, no era suficiente para que Ruthless Butter lo contratara como refuerzo, así que esta persona fue simplemente un extra. Las cartas de objetos utilizadas en combinación estaban claramente preparadas para ella. El muro de aire tenía una duración de 30 minutos y podía romperse con fuerza bruta. Sabiendo que su valor de ataque no era alto, probablemente alguien le indicó que se preparara antes de entrar en la instancia. Desafortunadamente, desconocía la bonificación de la daga de cristal blanco contra los fantasmas. Yu Jian observó al monstruo putrefacto boca abajo en el techo, que se movía rápidamente y se abalanzaba sobre ella.
La bayoneta que sostenía en la mano cambió de dirección con destreza y se clavó en su cráneo. Su mano putrefacta se detuvo sobre su cabeza, y aquellos ojos venenosos, que podían despertar las emociones negativas más profundas en el corazón si se los miraba fijamente durante demasiado tiempo, también se atenuaron. Tampoco esperaban que Yu-Jian usara gafas de sol a altas horas de la noche, lo cual fue realmente un último recurso. Se trataba de gafas de sol de objeto, útiles únicamente en este caso, capaces de bloquear los ataques de ilusión creados por fantasmas. Xiao Kumiao echó un vistazo hacia atrás, al oscuro y silencioso pasillo, sin detener sus pasos. La mirada de la mujer era más aterradora que la de un fantasma, e incluso después de huir lo más lejos posible, él seguía sintiéndose inseguro. Está bien. Aunque los monstruos atacarían la pared de aire, el efecto de la carta de provocación significaba que solo atacarían a la mujer. Sin habilidades ni medicamentos, veamos cómo se las arregla con ese grupo de fantasmas. Definitivamente no pudo alcanzarla. Justo cuando estaba pensando, oyó pasos detrás de él. El rostro de Xiao Kumiao cambió drásticamente. Miró hacia atrás, no vio más que oscuridad y supuso que se trataba de un fantasma, no de la mujer. Acababa de soltar un suspiro de alivio cuando se dio la vuelta y, de repente, recibió una patada que lo lanzó volando y lo estrelló contra la pared. Yu-Jian salió de la oscuridad, cuchillo en mano, y guardó sus gafas de sol en el bolsillo. Este objeto era bueno para matar fantasmas, pero no para personas. Estaba demasiado oscuro para ver con claridad. ¿Cómo pudiste ser tan rápido? El rostro de Xiao Kumiao palideció y retrocedió horrorizado. No me mates, no guardamos rencor y solo intento protegerme. Sé que alguien quiere matarte. Llévame a través de la instancia y puedo ser un informante. Soy útil. La gélida hoja de Yu-Jian le respondió. No es necesario. ¿Cómo iba a saber que esa persona no causaría problemas a mitad de camino? Simplemente debería haberlo matado directamente y haberse ahorrado muchos problemas. Has matado al jugador Xiao Kumiao. Ella aún podía ver la información después de matarlo. Yu-Jian ya tenía una idea clara. El equipo de Sicilia también estaba involucrado. Sacudió su brazo dolorido y sacó el mapa de la habitación 1144. Se lo había arrebatado del bolsillo al fantasma femenino que colgaba del techo. Tuvo que marcharse rápidamente. El mecanismo de resurrección era un tanto inquietante. Los monstruos parecían más fuertes tras resucitar, y sus ataques eran más frenéticos. También querían morir, ser libres, pero no podían morir de verdad, así que su resentimiento creció cada vez más. Fuerzas invisibles afectarían las mentes de los jugadores. Si se derrumbaran, serían asimilados. Cuando aquel monstruo gusano tocó su mano, la carne putrefacta se arraigó inmediatamente en ella, y rostros humanos en miniatura gritaron y se retorcían. Una persona común se habría muerto de miedo, pero Yu-Jian lo cortó directamente con su cuchillo. La podredumbre no se propaga, pero el odio sí. Cuando el monstruo gusano se posó en su mano, pudo sentir ese dolor desgarrador, pero a la vez impotente. Por suerte, después de mejorar su arma con 3 piedras de cristal blanco la última vez, estas cosas no se le pegaron tan fácilmente. Yu-Jian estaba más preocupada por sus compañeras de equipo. Siguiendo las indicaciones del mapa, Yu-Jian llegó sin problemas a la habitación 1144. Allí vivía el personal del refugio. La distribución estaba bien conservada, aunque un poco sucia, con las paredes ennegrecidas. Una lámpara de pared de color amarillo cálido iluminaba una pequeña zona del escritorio. La luz indicaba que allí se estaba a salvo. Pero la luz parpadeaba levemente, y quién sabía cuándo se apagaría por completo. Yu-Jian aceleró su búsqueda. En aquel edificio de hotel tan extraño e inquietante, además del inexplicable sonido del viento, solo se oía el ruido que ella misma hacía al buscar, un sonido particularmente emocionante. La caja fuerte tenía contraseña y había que descifrarla antes de que se apagara la luz. Ni siquiera un martillo de orejas podía abrirla. No tenía otra opción, tenía que buscar. Buscar suministros era buscar pistas también era buscar. Era todo lo mismo. Adoptar una mentalidad de despejar el camino eliminó la preocupación y la urgencia. Yu-Jian desmanteló todo lo que se podía reciclar en la habitación.
Incluso rompió el televisor. 5 bloques de hierro también servían como recursos. Pronto, la habitación de invitados quedó completamente vacía. Era imposible asustarla con ataques psicológicos y hacerla colapsar. Recogiendo cosas debajo de la cama, metiendo la mano para tantear, era fácil tocar un fantasma. Yu-Jian desmontó directamente el armazón de la cama, solucionando el problema de raíz. Dicho de otro modo, si los fantasmas pudieran reciclarse para obtener recursos, ella los estaría recogiendo ahora mismo. Consiguió encontrar un documento de identidad laboral, y resultó que esa persona era también el alcalde del pueblo. En el reverso de la identificación laboral, había números que coincidían con la contraseña de la caja fuerte. La giró para abrir la cerradura. En el interior solo había un cuaderno de trabajo y un objeto de forma irregular, de material desconocido, grabado con runas. El jugador recogió la llave. Parece que se usa para algún tipo de ritual y que le falta una pieza. El estampado parecía ser el opuesto al que había visto antes en el espejo. Yu-Jian abrió el registro, y aparecieron pistas cruciales. Capítulo 336. El único mapa. Capítulo 336. El único mapa. En la primera página del cuaderno de cuero había un mapa. Enhorabuena, jugador. Has encontrado el único mapa completo de la ciudad en la mazmorra. Sin embargo, tendrás que averiguar cómo usarlo tú mismo. Yu-Jian desplegó el mapa siguiendo sus pliegues. Estaba dibujado de forma bastante abstracta. Dado que el sistema indicaba que había una manera de usarlo, sin duda no estaba pensado para ser simplemente observado directamente. Abrió el mapa de la mazmorra, cogió el dibujo abstracto y lo superpuso. ¡Guau! Lo acaba de probar y funcionó. Los edificios de la superficie se fusionaron con los laberínticos caminos fantasmales de los callejones, formando un patrón muy similar al de la llave. En el mapa solo aparecían iluminados el hotel y el hospital. El centro del mapa era el parque situado frente al hotel, y la salida original del pueblo estaba marcada como intransitable. Con este mapa, no había que preocuparse por perderse en senderos ocultos. No solo era una pista, sino también una herramienta de navegación para esta mazmorra. Yu-Jian abrió el libro de registro. 18 de junio. Inventario. Hay suficiente comida, pero nos hemos quedado sin medicamentos. 22 de junio. Los analgésicos escasean, los antiinflamatorios escasean, incluso las vendas escasean. Todos claman de dolor. Dicen que quieren vivir. 10 de julio. Un olor pútrido impregnaba los cuerpos de las personas. Su piel se había fusionado con los vendajes. Me preguntaron si aún podían curarse. No lo sé. Aunque todavía puedo mantenerme en pie y distribuir suministros a todos, sé que mi propio cuerpo también se está descomponiendo, pero no puedo caerme. 15 de julio. Ni siquiera el médico pudo contenernos. Dijo que nuestros intestinos y órganos internos sangraban. El daño causado por la grave radiación nuclear en nuestros cuerpos era incurable. Sin anestesia ni analgésicos, cualquiera se derrumbaría. 20 de julio. La situación se agravó cada vez más. Todo el pueblo apestaba a ese hedor infernal. Los cadáveres yacían sin sepultar, y los que aún vivían observaban horrorizados cómo sus cuerpos se transformaban. Sembramos cultivos y cavamos pozos, pensando que podríamos sobrevivir. Históricamente, este pueblo también había sufrido desastres, pero aún así perseveramos. Ya no tengo fuerzas para gobernar mi pueblo. Los que aún viven están demasiado asustados. La gente hace cosas irracionales cuando tiene miedo. Encontraron la manera de comunicarse con un dios maligno desde la biblioteca. Deseaban vivir. La letra al final era temblorosa y el contenido algo caótico, lo que indicaba claramente un intenso sufrimiento. También se podían apreciar restos de líquido tisular seco de color amarillo en el papel. El jugador ha desbloqueado el diario del alcalde. Progreso de exploración más 10. Misión secundaria activada. Cumple el deseo del alcalde de recibir un camión cargado de suministros y la oportunidad de mejorar tu arma. El único deseo del alcalde era liberar a los habitantes del pueblo. No podían morir ahora, pero sufrían a cada instante. Yu-Jian no esperaba que realmente existiera un dios maligno, y este tipo de deseos. No había necesidad de darle más vueltas.
Probablemente, este tipo de cosas requerían algún tipo de ritual de invocación, a pagar un precio para cerrar un trato. Pero los dioses malvados eran irracionales. Si alguien decía que le dolía el pie, le amputaban la cabeza. Los más perjudicados fueron los indígenas atrapados en la ciudad. Un camión lleno de suministros, además de una mejora de arma. Claro que sí, tenía que hacerlo. Enhorabuena, jugador. El progreso de exploración ha alcanzado el 40%. Se ha desbloqueado la función de equipo por fin. El canal del equipo ya está abierto. Se podían compartir pistas en equipo, pero esta mazmorra requería que cada jugador la explorara individualmente hasta alcanzar el 40% antes de poder utilizar esta función. Yujian no había descansado durante varias horas, explorando y desmantelando todo en una búsqueda exhaustiva, solo para alcanzar el 40%. Por el momento, solo ella podía hablar en el canal del equipo, lo cual era suficiente. Una vez enviado el mensaje, sus compañeros lo verían tarde o temprano. Si no tienes que luchar contra monstruos, no lo hagas. Su resentimiento se intensifica cada vez que reviven ya he registrado el hotel. La siguiente pista es la biblioteca. De repente, con un crujido, la lámpara de pared de color amarillo cálido se apagó por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad. La habitación que acababa de registrar se sentía diferente ahora. Parecía como si se hubiera abierto una grieta en la parte más interna, y algo estuviera saliendo de la oscuridad. Fue el alcalde quien había dejado las vendas limpias para los habitantes del pueblo y solo pudo usar tiras de tela cortadas de su propia ropa para vendarse las heridas. Este era sin duda un monstruo de élite. Su cuerpo estaba cubierto de rostros humanos, todos gritando, «Me duele muchísimo. Me duele. Mátenla». Yujian ni siquiera se molestó en enviar un mensaje. Salió corriendo y, con un mapa completo, no le resultó difícil escapar. En el breve instante en que abrió el mapa para consultarlo, solo echó un vistazo hacia atrás, y sus pupilas se contrajeron al instante. Se acercaban. Carne en descomposición se extendía por las paredes, el techo y el suelo, como si quisiera devorarlo todo. Yujian se apoyó en la barandilla de la escalera, dando una voltereta para saltar al piso inferior. En una persecución a toda velocidad, subir por las escaleras era un callejón sin salida. En el instante en que su pie delantero tocó el piso siguiente, la barandilla a la que acababa de agarrarse quedó engullida por la oscuridad. Tras bajar corriendo 11 pisos, Yujian salió disparada por la entrada principal del hotel, y la aterradora fuerza que la perseguía no la atacó. Su salida fue algo desaliñada, lo que hizo que la persona que se escondía en las sombras volviera a sentirse segura de sí misma. El jugador Noche sin preocupaciones usó la habilidad Hoja Invisible sobre ti. 2 cuchillas blancas que se cruzaban bloqueaban la salida. Chocar contra ellas le costaría al menos la mitad de su vida. Los monstruos que la seguían de cerca la pisaban los talones, así que Yujian no tuvo más remedio que usar su martillo de garra para romper otra puerta de cristal cercana y saltar fuera. Su largo látigo arremetió entonces contra Naituito Utuori. Era compañero de Sicilia, un guerrero con gran ataque y defensa. Con el principal causante de daño en el campo de batalla, tal vez no fuera posible acabar con él rápidamente. Los ataques de Naituito Utuori eran escurridizos. Siempre que la distancia fuera suficiente, podía aparecer desde cualquier dirección, lo que dificultaba protegerse de él. Pero Yujian tenía gran agilidad y reflejos rápidos. Tras luchar durante un buen rato, con sus habilidades y armas en enfriamiento, aún no lograba golpearla. Tú mataste a Xiao Juniao. Estás solo. Entonces será mejor que tengas cuidado. Naituito Utuori disimuló su reticencia con una sonrisa. En esa mazmorra había mucha gente que quería matarla. Su equipo solo la ayudaba, atacándola cuando estaba en el suelo para llevarse una parte. Cuando la fuerza principal entrara en acción, ella estaría en problemas. Yo debería ser quien diga eso. Sicilia no está aquí, ¿cómo te atreves a hacer algo? Yujian observó su expresión y comprendió. No solo estaba presente Sicilia, sino que también había otros lugares cerca. Tienes razón, una voz provino de la izquierda, y Dusty Rain salió con 2 compañeros de equipo. Estamos aquí.
¿Adivina dónde está nuestro capitán? Nadie en tu equipo, excepto tu X, debería poder detener a nuestro capitán Yu-Jian. Observó la expresión segura de Dusty Rain y sintió algo extraño. Algo no andaba bien. Su avance era inusualmente rápido. Sin embargo, no lo demostró en su rostro y le devolvió la sonrisa. Buena idea. Reténganme primero y dejen que la fuerza principal se encargue de mi compañero. Luego, ya verán, ¿dónde está mi compañero X? Apenas hubo hablado cuando una figura oscura saltó, un destello de hoja impactando en Night Without Worry. Yu-Jian atacó simultáneamente. Mientras Shiksu obligaba a Night Without Worry a retroceder repetidamente, ella aprovechó la oportunidad y usó su látigo de enredaderas venenosas para bloquear su escape. O Shiksu lo abatiría, o se toparía con su látigo. Night Without Worry sin duda eligió lo segundo, y entonces sufrió los efectos negativos de debilidad y sangrado. Sin desventajas, solo podía retirarse y defenderse. Con estados negativos, ¿cómo podría resistir los ataques de Shiksu? Sicilia, que se escondía en la parte de atrás, finalmente hizo su movimiento, y Shiksu ya no necesitó contenerse. Yu-Jian fijó la mirada en el joven delgado y de rostro afilado que estaba al fondo. Sicilia. Hola. A Sicilia se le erizó el vello de la nuca. Quería decir que no, pero ante la fría mirada de Yu-Jian, no pudo pronunciar ni una sola palabra. Ya no podía curar. El daño que infligía Shiksu era demasiado aterrador. Su camino principal era la purificación, y sus habilidades curativas no eran tan buenas como las de Thousand Lambs Exhausted Snow. Aunque purificara el estado de debilidad de Night Without Worry, seguiría estando lisiado. ¿Qué haces todavía ahí parado? Deténla. Sin mí, tú tampoco ganarás. Le gritó Sicilia a Dusty Rain. Capítulo 337 Sicilia fuera de línea. Capítulo 337. Sicilia se desconecta. Los dos jugadores dudaron un instante, luego blandieron sus armas y dieron un paso al frente, bloqueando a Yu-Jian por la izquierda y por la derecha. Dusty Rain lanzó una carta dorada de su mano, y un área circular en el suelo se iluminó instantáneamente. Una tarjeta de teletransportación no era nada extraño, pero lo inusual era que pudieran usarla libremente en esta ciudad controlada por fuerzas misteriosas. El muro fantasma oculto en la oscuridad dividía la ciudad en diferentes espacios, lo que hacía imposible incluso abrir el canal de mazmorras y el canal de equipo del sistema. Quien se quema con leche, ve la vaca y llora, así que Dusty Rain no tenía intención de correr riesgos. Aunque ambos estaban retenidos, la situación podía dar un giro inesperado en cualquier momento. En la tranquila plaza, un rastro de niebla rojo sangre se filtraba desde la oscuridad, e innumerables monstruos grotescos, con los cuerpos retorcidos y los rostros contorsionados, luchaban por saltar hacia ella. La lluvia venenosa y la niebla venenosa de Yu-Jian fueron lanzadas sobre el círculo brillante. Sicilia retrocedió, y el pánico en su rostro fue reemplazado gradualmente por excitación. Esta mujer estaba ansiosa, desplegando todas sus habilidades de área de efecto, queriendo causar más daño, o tal vez tratando de evitar que se fueran. No importaba. Y que si ella era la primera maestra de venenos, podía solucionarlo con una sola purificación. Solo Dios sabía cuánto tiempo había esperado este momento. En aquel entonces, guardó el secreto celosamente y no le reveló cómo desbloquear el camino del maestro del veneno. Ahora era su turno de arrepentirse. Cuando Sicilia utilizó la limpieza grupal, su brazo tembló incontrolablemente debido a la excitación. Su habilidad de purificación tenía un 90% de probabilidad de eliminar los efectos negativos de los maestros del veneno de un nivel superior al suyo, y con su talento de alquimista, su resistencia al veneno estaba fuera de toda duda. Una vez eliminados los efectos negativos, Dusty Rain, a pesar de haber sido golpeado por dos habilidades de área de efecto, no perdió fuerza y bloqueó con éxito el ataque de Yu-Jian. Aquel grupo de monstruos ya había rodeado la plaza, abalanzándose sobre los vivos que se encontraban en el centro. Que se pelearan entre ellos. No harían ruido. Para cuando lograran abrirse paso entre las capas de cerco, sería demasiado tarde. Las tumbas de sus compañeros ya tendrían 3 metros de altura. ¿Para qué estaban jugando? Bajo la protección de Dusty Rain, Sicilia logró mantenerse dentro del círculo de luz. Me pregunto si aún tendrás tiempo de salvar a tu gente.
Si se manipulan las pistas de esta mazmorra, incluso el más mínimo error podría ser peligroso. Cada paso que des a partir de ahora te llevará a la muerte. Pero en el rostro de Yu-Jian no se reflejaba la exasperación que Cecilia quería ver, solo una escalofriante intención asesina. El jugador El Rey me pidió que patrullara la montaña. Usó la habilidad Bendición del Maestro del Veneno. Yu-Jian arrojó una tarjeta de objeto de color púrpura que sostenía entre sus dedos. Era una carta explosiva, capaz de infligir daño verdadero e instantáneo a monstruos que no fueran jefes. Los monstruos pequeños morían al instante, y los monstruos de élite podían reducir sus puntos de vida en un 95%. Primero, usa la habilidad Bendición para fortalecerlo, luego elimínalo. Su velocidad de reaparición será aún mayor, y con una segunda mejora, el ataque se duplica. Cada vez que los monstruos morían, sentían dolor, pero solo podían disculparse con el alcalde. La empatía solo podía usarse con seres humanos vivos. Ahora no eran más que espíritus malignos sin mente. La tarjeta de teletransportación era de alto nivel, pero requería una cuenta regresiva. Detrás de Cecilia, un monstruo que volvía a formarse sonreía, y un fluido corrosivo goteaba de su boca de un negro intenso. En los 2 últimos segundos del teletransporte, Naito Itoutori no logró entrar en el círculo, y fue detenido y abatido por Shiksu. Dusty Rain quería resistir obstinadamente el ataque del alcalde. Solo quedaba un segundo. No moriría con ese golpe. Si aguantaba un segundo más, podrían marcharse. Eso creía él, pero justo cuando él y su compañero estaban ocupados resistiendo al alcalde durante ese segundo, Yu-Jian encontró un hueco en la defensa y expulsó a Cicely del círculo. Shiksu contraatacó, blandiendo su larga espada. Cecilia observó con desesperación cómo desaparecía el círculo de luz, lanzando un objeto defensivo tras otro y utilizando continuamente habilidades curativas. Hasta que se agotó el tiempo de reutilización de la habilidad, las cartas de objetos útiles se hicieron añicos, y el chaleco anticuchillo quedó completamente arruinado. Tus estadísticas de defensa son altísimas. Yu-Jian lo elogió sinceramente. Resistir el ataque de Shiksu durante tanto tiempo era impresionante. Ni siquiera ella podía con el combate cuerpo a cuerpo. No me maten. Soy la persona con la habilidad de purificación de más alto nivel en el distrito 002. Soy útil. Con los últimos 20 puntos de salud, Shiksu necesitó 2 ataques normales para acabar con él. En el mismo instante en que Cecilia cayó, el monstruo vendado que tenía delante Yu-Jian también se desintegró bajo el ataque de la bayoneta. Ahora se podía abrir la interfaz de su mazmorra. Los apodos del equipo de 3 personas de Cecilia eran todos negros. Yu-Jian y Shiksu estaban de espaldas el uno al otro, observando a los interminables y cada vez más poderosos monstruos en la plaza, y comenzaron a reflexionar sobre una contramedida. El hospital al que fui tiene el registro de trabajo del médico y un edificio lleno de monstruos. Si tomas el camino equivocado dentro, es muy difícil salir. Shiksu expuso concisamente sus conclusiones para ayudar a Yu-Jian a decidir qué hacer a continuación. No estoy seguro de si los demás fueron a la biblioteca, o si fueron llevados al hospital o a algún otro lugar por información errónea. Yu-Jian frunció ligeramente el ceño. Si en ese momento ambos hubieran entrado en el círculo de luz y seguido la teletransportación, no habría habido ningún problema. Pero Yu-Jian no estaba seguro. ¿Y si la otra parte había tendido una trampa al otro lado del teletransportador para retenerlos? Si elegían mal, sus compañeros de equipo realmente podrían morir. Ella no se atrevía a arriesgarse. El bando de Ruthless Butter aún contaba con expertos que desconocían. Yu-Jian tenía que encontrar a sus compañeras de equipo lo más rápido posible. Lo que dijo Cicely tenía la intención de perturbar sus pensamientos, pero todo lo que dijo era cierto. Sus otros compañeros de equipo estaban en peligro. Yu-Jian se sentía insegura. ¿Y si entrar en el círculo de luz y seguir el teletransporte les hubiera permitido ayudar a sus compañeros? En cuanto una línea de defensa psicológica mostraba una laguna, los monstruos del pueblo la aprovechaban. Imágenes horribles de sus compañeras muriendo aparecieron ante sus ojos, y una voz en su cabeza le dijo: hay una manera infalible. El misterioso poder del pueblo puede conceder deseos y hacer tratos, ¿verdad? Pueden decirle dónde están sus compañeras.
La espada de Shiksu brilló, y una gran área de gusanos con rostro humano que gritaban se disipó. Agarró la muñeca de Yujian y dijo con voz grave: tienen la capacidad de protegerse. Confío en su decisión, y ellos también. Yujian respiró hondo, reprimiendo la agitación que bullía en su mente. Lo sé. Entonces, ella dio un paso atrás. Mientras Shiksu resistía a los monstruos que tenía delante, Yujian, sin dudarlo, agarró la mano podrida. Yujian. Shiksu no pudo detenerla a tiempo. Para cuando giró la cabeza, el resentimiento, rojo como la sangre, ya se había extendido por su brazo. Alcalde, volvamos a hablar. Dígame dónde está y le ayudaré a cumplir su deseo y a liberar a todos los habitantes del pueblo. El frío y muerto poder se estancaba en su brazo. Los monstruos comunes estarían totalmente descartados, pero se trataba del alcalde, quien podía perseverar en su trabajo y entregar suministros incluso con el cuerpo en descomposición. Si fracaso, dejaré mi vida aquí. Yujian miró con calma al espíritu maligno que luchaba por sobrevivir. Si no estás de acuerdo, ambos saldremos perdiendo. Sin la llave en mi mano, nadie puede completar esta misión. El jugador obtuvo la pista oculta guía del alcalde. Por supuesto, esto tiene un precio. Asimilación del jugador, 10%. Si no cumples el deseo del alcalde antes de que el progreso alcance el 100%, serás devorado por la ciudad. La alcaldesa dejó de atacar, pero los demás monstruos no. Avatares abstractos de sus compañeros aparecieron en el mapa de Yujian. Ella tenía el único mapa completo de esta mazmorra. Conocer la ubicación facilitó mucho encontrarlos. Toma el atajo de la izquierda. Capítulo 338 Mejora de 100 de evasión. Capítulo 338. Mejora de evasión del 100%. Desde que vio a Yujian acercarse al espíritu maligno y hacer un trato con él, Shiksu frunció el ceño. ¿Y si esto también fue calculado por la persona detrás de Agua Despiadada? Da igual. Tengo que luchar contra el jefe de todas formas, respondió Yujian. Para liberar a los habitantes del pueblo, era obvio que tenían que derrotar al jefe. Mientras hablaban, no cesaron sus movimientos de blandir sus espadas para abrirse paso. Cada uno se hizo cargo de un lado, cooperando entre sí, y pronto lograron romper el cerco. Estás distraído, dijo Yujian, mirando a Shiksu con el rabillo del ojo. Con su habilidad en combate, no debería haber fallado en la dirección de ese último golpe de espada. También se debía a su fuerza que, incluso con un pequeño descuido, podía bloquear al monstruo a la velocidad del rayo. Cuando dije que confío en ti, quise decir que puedo ocupar tu lugar, incluso si tus instrucciones son muy arriesgadas, las llevaré a cabo. Pudo acudir rápidamente porque su progreso de exploración también había alcanzado el 40%, lo que le permitió ver la información compartida del equipo. El alcalde era un monstruo, pero también un personaje no jugable especial, y muy probablemente seguía siendo racional. El principal causante de daño es muy importante. Estoy haciendo la misión, así que si alguien tiene que cargar con la responsabilidad, soy yo. Además, como capitán, cometí un error al no prever que también había un experto en explorar mazmorras tras Agua Despiadada. Yujian agarró el brazo de Shiksu, jadeando varias veces, hasta que finalmente logró zafarse de ellos. Su nivel de fatiga se había disparado. Utilizó la píldora recuperadora y el vendaje universal. El vendaje no solo le devolvió la salud, sino que también ralentizó el empeoramiento de las marcas rojas en su brazo. Si no lograba cumplir el deseo del alcalde, se pudriría poco a poco como ellos. Nadie puede garantizar que puede predecir todo, y nadie se atreve a decir que nunca se equivocará. Yo también me distraigo. Dijo la última frase en voz muy baja, con la mirada fija en el brazo vendado de Yujian. Yujian respiró hondo y lo aceptó. Cuando se preparaba para matar a Sicilia, sus emociones también se habían desbordado. En el camino, hubo momentos de victoria con la salud extremadamente baja, pero nunca como esta vez. Alguien aquí tenía una velocidad de exploración mayor que la de ella, o utilizó alguna habilidad o método para manipular las pistas, con la intención de atacar a sus compañeros de equipo y luego minar sus defensas psicológicas. Su oponente había descubierto que para ella, las compañeras de equipo eran más importantes que ganar, pero ni siquiera sabía quién era.
Esa sensación de estar siendo vigilado a cada paso no era nada buena. Quienes han tenido una vida sin contratiempos durante demasiado tiempo podrían no ser capaces de aceptarlo. Yu-Hyeon no podía decir que sus emociones no se vieron afectadas en absoluto. Ahora todo estaba bien. Su mente también estaba muy clara. Después de todo, había jugadose la vida. ¿Por qué estás más ansioso que yo? Yu-Hyeon estaba mirando el mapa cuando, sin darse cuenta, notó el ceño fruncido de Shih-Tzu y las venas prominentes en el dorso de su mano que sostenía el cuchillo. El mapa era demasiado complejo para memorizarlo en poco tiempo. Tenía que consultarlo cada vez que caminaban cierta distancia para evitar tomar el camino equivocado. Sí, muy ansioso, asintió Shih-Tzu. Quería decir que el emperador no estaba ansioso, sino el eunuco, pero pensó que no era una buena expresión, así que no la pronunció. Allende. El círculo de teletransportación se abrió y Dusty Rain y sus compañeros cayeron de bruces. Por suerte, la tarjeta de teletransportación solo transportaba personas, no monstruos. De lo contrario, si un grupo de monstruos saliera corriendo, la expresión de agua despiadada probablemente sería aún peor. ¿Qué está pasando? ¿No ibas a reunirte con Cecilia? Ruthless Butter miró a los desaliñados miembros de su equipo, con un mal presentimiento en el corazón. Cecilia ya había entrado en el círculo de teletransportación. No sabemos qué hizo la otra parte, pero un monstruo de élite de repente se volvió loco, susurró Lluvia Crepuscular. Realmente quería decir que había hecho todo lo posible y que solo podía culpar a Pequeño Torbellino por ser demasiado insidioso y hacer algo así de repente. Esa falsificación también era frágil, y la derribaron de un solo golpe. Son muy precavidos. No nos siguieron, suspiró Dusty Rain. Mientras no se tratara de su propia gente, el círculo de teletransportación era una trampa. Sin embargo, las habilidades de lluvia venenosa y niebla venenosa del rey me pidieron que patrullara la montaña han desaparecido, añadió Lluvia Crepuscular. Ruthless Butter lo reconoció. Cecilia también era inútil. Muy buena en alquimia, pero pésima en el combate real. Ya estaba muerto. No era momento de darle vueltas al asunto, ni de culpar a los compañeros ni de afectar al desempeño del equipo en combate. El niño del dispositivo para pastorear cerdos fue enviado al sótano del apartamento por un mapa equivocado, y otros dos estaban dando vueltas alrededor de la puerta oeste del parque. Antes de que el oponente los encontrara, podrían eliminar primero a esos dos. Ustedes tres vigilen la salida del apartamento. Eliminen al oponente en cuanto salga. Dusty Rain, tú elige a una persona y vigila la biblioteca. Tras hablar, agua despiadada y 1000 lámparas nieve agotada llevaron a los supervivientes hacia la puerta oeste del parque. La distancia en línea recta desde allí hasta la plaza principal del hotel era de tan solo 2 kilómetros, pero una vez dentro del parque, no era tan fácil salir sin pistas. Las pistas del parque habían sido manipuladas hacía tiempo. Por muy fuertes que fueran, el rey me pidió que patrullara la montaña y X, no pudieron pasar por allí durante un tiempo. Los métodos habituales no pudieron engañarlos. Todas las pistas del parque eran reales, pero algunas secuencias discretas habían sido sustituidas. Ruthless Butter, sosteniendo un fragmento de mapa del camino desde la biblioteca hasta la puerta oeste del parque, interceptó rápidamente a Innocent Cockroach Fiery y Strawberry Candy. Al ver a agua despiadada y a 1000 lámparas nieve agotada marcharse con expresiones de desdén, incluso el más obtuso se dio cuenta de que algo andaba mal. La otra parte no se sorprendió en absoluto al encontrarse con ellos allí. Y en el camino, claramente habían seguido las pistas, pero simplemente no podían escapar. Ambos se encontraban en la misma situación. Tú estás detrás de esto, dijo Cucaracha Inocente Fiery con voz grave. Habilidades inferiores, no hables con tanta dureza. 1000 lámparas exhaustas nieve sonrió. Miró a Caramelo de Fresa. No te matamos la última vez, veamos cómo corres esta vez. Nos causaste muchos problemas. Hermana Lan, mi defensa es alta y tengo una carta de mejora que aumenta mi salud máxima. Debería poder detenerlos. Corre tú primero. Strawberry Candy apretó el bate de béisbol que tenía en la mano. No puedes detenerlos tú solo, dijo con ansiedad Cucaracha Inocente Ardiente. Ninguno de los dos puede caer en sus manos. Hay huellas de Kuan en el camino. Debería estar cerca.
Su papel profesional era el de escudo humano. Tenía que proteger a sus compañeros de equipo. Las habilidades de la hermana Lan eran demasiado importantes para el equipo. Hemos buscado en muchísimos sitios y no hemos encontrado las pistas clave. ¿Las tenéis en vuestras manos? La mirada de Agua Despiadada recorrió fríamente a los dos. No solo él no los había encontrado, sino que la otra persona tampoco. Deben estar en posesión del equipo de The King Asked Meto Patrol de Montan. ¡Corre! Strawberry Candy balanceó su bate de béisbol con ambas manos, activando su habilidad y cargando hacia adelante. La inocente cucaracha Fieri no tenía otra opción. Solo podía correr en dirección contraria. De lo contrario, si se quedaba allí gritando, "No, no iré", morirían más rápido. El chakram de Agua Despiadada la perseguía. ¿Realmente te crees superior? Toussaint Lamsex a ustedes no miró a Strawberry Candy, que luchaba por resistir los ataques de sus tres compañeras de equipo, y sonrió. Así debía ser. La persona que entonces solo podía huir despavorida seguía siendo la misma ahora. La inocente cucaracha ardiente no solo huía, sino que también quería alejar a Agua Despiadada. El parque estaba lleno de monstruos. Mientras Agua Despiadada, que tenía el ataque más alto, estuviera inmovilizada, Caramelo Fresa podría resistir un poco más. Ella tenía una tarjeta de mejora de evasión del 100% que le dio Purplewood Candoid. Purplewood Candoid dijo que era por si acaso, y Yujian le dio esta tarjeta antes de entrar a la mazmorra. Por tercera vez, Agua Despiadada vio como su chakram pasaba rozando el cuello de cucaracha ardiente inocente, sin llegar a golpearla. Se le marcaron las venas de la frente. Capítulo 339. Llega el apoyo. Capítulo 339. Llegan los refuerzos. Ruthless Batter, una asesina, nunca se había sentido tan impotente en un ataque. Observó como un golpe crítico que debería haber sido mortal garantizado fallaba por completo. La habilidad con armas de cucaracha era extraña, y la persona en sí, aún más extraña. Un aumento infernal de evasión del 100%. Nunca había visto nada igual. El buff expiraría en un minuto. Entonces, vería cómo podía esquivarlo. Agua Despiadada agarró las cuchillas del anillo que tenía en la mano. 40 segundos. 35 segundos. La inocente cucaracha Fieri también sacó su suona. No es que no quisiera correr. Lo había intentado, pero no pudo escapar. Su estadística de agilidad no era alta, y una asesina, una clase que depende de las estadísticas, no carecería de nada más que de defensa. Más le vale luchar para aguantar un poco más. No muy lejos, Strawberry Candy luchaba 1 contra 3, dependiendo completamente de sus habilidades y una carta que aumentaba sus puntos de vida en un 300%. Con 3 jugadores coordinándose, incluso bloquear en defensa era difícil, por no hablar de contraatacar. Tras dar vueltas durante un buen rato, calculando la distancia y la posición, finalmente encontró una oportunidad. Antes de que pudiera siquiera llegar a Toussaint Lamsex a ustedes no, uno de sus compañeros la alcanzó e interceptó su bate de béisbol. E inmediatamente después, los otros dos saltaron, uno delante y otro detrás. Una gran cuchilla de desbrozadora brillaba amenazadoramente, dirigiéndose directamente hacia su rostro. Strawberry Candy no tuvo más remedio que retraer el cuchillo mariposa de piedra llameante que estaba a punto de usar contra Toussaint Lamsex a ustedes no y retroceder. Al mismo tiempo, 2 cuchillas pasaron zumbando junto a ella con un silbido de viento. Su chaleco antibalas, que normalmente usaba, se rasgó por completo y la sangre caliente empezó a brotar. Justo enfrente, Toussaint Lamsex a ustedes no permaneció serena, con la mirada fija y desdeñosa en Strawberry Candy. No estás capacitado para matarme. Un jugador mediocre y corriente, incluso si logras entrar en un equipo de alto poder de combate y consigues la primera baja, aún existe una barrera entre tú y los verdaderos de primer nivel. Ni siquiera puedes acercarte a mí. Mientras hablaba, Toussaint Lamsex a ustedes no levantó su pistola. Su defensa era alta y sus puntos de vida abundantes, así que moriría poco después. Strawberry Candy apretó los dientes, aferrándose a su bate de béisbol. En su estado de extrema tensión e ira, ya no sentía el dolor de las puñaladas en su cuerpo. 3 contra 1, incluso si luchaba con todas sus fuerzas, no podía romper la defensa del enemigo, y mucho menos matar a Toussaint Lamsex a ustedes no.
No era precisamente vergonzoso, pero ante la supervivencia, el orgullo y la dignidad no significaban nada. Si no podía ganar, no podía ganar. Nadie deseaba una fuerza poderosa, pero ella era una persona común y corriente sin talentos especiales. Trabajó muy duro para mejorar su fuerza, pero aún así no pudo alcanzar a 1000 lámparas nieve agotada y agua despiadada. Ella lo había comprendido y aceptado hacía tiempo. Mientras pudiera esforzarse por sobrevivir, aunque su poder de combate no fuera de primera categoría, ser un poco más lenta no le importaba. Mientras pudiera seguir el ritmo del equipo y no retrasarlo, contribuir al mismo era suficiente. 1000 lámparas agotadas nieve apretó el gatillo. Strawberry Candy no esquivó ni evadió. Soportó el daño y cargó hacia adelante. 10 metros, 6 metros, 5 metros. A 3 metros, el alcance del ataque era suficiente. 1000 lámparas exhaustas. Snow observó cómo los puntos de vida de Strawberry Candy disminuían rápidamente. Incluso después de usar una medicina avanzada de recuperación de PB, no se detuvo. 1000 lámparas exhaustas. Snow la maldijo, llamándola idiota, mientras retrocedía y disparaba simultáneamente. Le quedaban 2 balas antes de tener que recargar. Esta pistola era un arma común y corriente, y ella no era cazadora, así que no podía recargar automáticamente, ni usar habilidades para generar balas. Van. Van. Tras disparar 2 balas, Strawberry Candy alzó la mano y, con todas sus fuerzas, golpeó a Thousand Lamps Exhausted Snow con un bate de béisbol, enviándola por los aires. E inmediatamente después, Strawberry Candy también fue derribada por los compañeros de Thousand Lamps Exhausted Snow, estrellándose contra una farola. Apenas logró mantener el equilibrio con una mano en el suelo. Puntos de vida restantes: 15. Strawberry Candy estaba cubierta de tierra, su mirada hacia Thousand Lamps Exhausted Snow era la misma que en la mazmorra de Lost Wilderness. Prefería luchar hasta la muerte antes que rogar por misericordia a Thousand Lamps Exhausted Snow y Ruthless Butter. Ese dicho también se aplica a ti. Incluso si llegaste al primer nivel, un alquimista de nivel 5, tu habilidad de combate real sigue siendo la misma que antes, y sigues siendo un mal perdedor. La sangre en la mano de Strawberry Candy fluía entre sus dedos hasta el bate de béisbol. Toda su mano temblaba ligeramente. Ya que no podía huir, herir los sentimientos de la otra persona valía la pena. Era evidente que 1000 lámparas nieve agotada se vio muy afectada por ese golpe. Se levantó del suelo, con el rostro casi completamente contraído por la rabia. Toda su compostura como maestra había desaparecido, y gritó: «¡Mátala por mí!». Estaba al borde de la muerte, pero aún así se atrevió a provocar. En su ira, el movimiento de recarga de Thousand Lamps Exhausted Snow fue inestable. Simplemente guardó su arma y sacó un cuchillo curvo Kukri. Se trataba de un arma general, de grado morado, con ataque más 15 y probabilidad de crítico del 5%. Justo cuando el compañero de Thousand Lamps Exhausted Snow, empuñando 2 espadas, estaba a punto de lanzar el ataque final contra Strawberry Candy, una cálida luz blanca cayó sobre Strawberry Candy desde atrás. Yao Kiekenao usó la habilidad Revivir. Restaura un 60% de HP y un 60% de resistencia a un solo objetivo. Strawberry Candy aún tenía un mejor límite de HP del 300%, por lo que el 60% de HP eran 180 puntos. Los rostros de 1000 lámparas nieve agotada y sus compañeras se ensombrecieron al instante. Fue también en ese momento cuando una flecha surgió de la oscuridad. El jugador que portaba espadas dobles retrocedió rápidamente, blandiendo simultáneamente sus espadas para bloquear. Strawberry Candy observó a los recién llegados con sorpresa. Al instante siguiente, se escuchó el sonido de una suona. Esta vez, se dispararon 3 flechas simultáneamente, y los jugadores que las controlaban no tuvieron forma de bloquearlas. El jugador con escudo giró su cuerpo con fuerza para bloquear el ataque de Thousand Lamps Exhausted Snow. Los 2 jugadores restantes, que luchaban cuerpo a cuerpo, recibieron una flecha de frente. El jugador con la desbrozadora, con una defensa ligeramente inferior, perdió 60 puntos de vida directamente.
En ese preciso instante, la hoja anular de Ruthless Butter también salió disparada desde la izquierda de Strawberry Candy, con el objetivo de decapitarla. Strawberry Candy rodó por el suelo, usando cartas de habilidad y la farola para bloquear los ataques, y rápidamente se retiró a la posición de sus compañeros de equipo. El jugador cucaracha inocente ardiente usó la habilidad bien en los monstruos. Cuando sonó la melodía de cigarrillos falsos, alcohol falso, amigos falsos, los monstruos que los rodeaban comenzaron a hervir. Estás molestando a mis compañeros de equipo. Kuan tensó su arco. Un arma de habilidad mejorada con púas de monstruo, con un 20% de probabilidad de crítico y un 150% de poder de ataque, se materializó como una flecha en su mano, apuntando a Thousand Lambs Exhausted Snow. Las 5 personas del otro lado tenían rostros más feos que los anteriores. ¿Qué está pasando? ¿No se suponía que el arquero y la sanadora habían escapado del parque? ¿Cómo es que están aquí?, preguntó Mil Lámparas Nieve agotada en voz baja. Ruthless Butter no dijo nada. Tampoco sabía cuándo habían llegado esos dos hasta allí. Según el plan, deberían haber llegado a la biblioteca y haberse encontrado con lo que fuera que hubiera dentro. No deberían haber podido salir con vida. Dusty Rain, que custodiaba la biblioteca, no había enviado ningún mensaje. ¿Cómo nos encontraron aquí?, preguntó Strawberry Candy con entusiasmo. La líder del equipo, Jian, nos mostró el camino. No sé cómo sabía dónde estabais. Simplemente nos dijo que nos reuniéramos con vosotros dos, y ellos fueron a rescatar al rey Dharma Trueno y Relámpago. Kuan dijo esto, luego miró a Agua Despiadada y Mil Lámparas Nieve agotada, declarando cada palabra con claridad, y, por cierto, ocúpense del otro equipo. ¿Qué tal si lo intentamos? Nos matarán primero, o nuestro capitán acabará primero con su segundo equipo. Los ojos de Agua Despiadada se volvieron fríos, e inmediatamente tomó una decisión. Regresa, ayuda primero a Lluvia Crepuscular. Sabía muy bien que si la arquera y la sanadora podían aparecer aquí, al estilo de El Rey me pidió que patrullara la montaña, ella debía tener plena confianza en su capacidad para contraatacar, y tal vez ya lo hubiera logrado. Por lo demás, con 4 personas aquí y solo un jugador atacante en su equipo, estaba claro que no eran sus rivales. No estaba seguro de poder resolver el asunto con estas 4 jugadoras más rápido que el otro equipo. La arquera dijo que solo ella y la sanadora habían venido como apoyo, pero no necesariamente eran solo ellas dos. El estado de ánimo de Ruthless Butter era ahora el mismo que el de Yujian frente a la puerta del hotel. Debido a la incertidumbre sobre la situación y las cartas bajo la manga del enemigo, dudó y solo pudo elegir la opción más segura. Yujian temía que sus compañeras se metieran en problemas. Ruthless Butter temía perder aún más. Podrían aprovechar la debilidad de Yujian para perturbar sus pensamientos, y Yujian podría usar el mismo método contra Agua Despiadada. Había tomado la decisión equivocada. Capítulo 340 Reunión del equipo. Capítulo 340. Reunión del equipo. En la puerta oeste del parque solo había 4 personas de Kuan. Ruthless Butter estaba decidido a luchar hasta la muerte esta vez, y la verdad es que no eran rival para él. En consecuencia, Yujian no tuvo más remedio que detener sus planes y correr a ayudar. Ruthless Butter y sus 5 hombres se marcharon muy rápidamente. Kuan incluso montó un espectáculo, disparando 2 flechas generadas con habilidad, lo que le dolió en el corazón. Con un tiempo de recarga de 24 horas, solo le quedaban 3 flechas de habilidad. Vamos por aquí, susurró Kuan, guiando a sus compañeras hacia atrás. La dirección que tomó Ruthless Butter también fue alterada. Yujian había cambiado las señales de pista. Allende. Yujian primero forzó la puerta trasera para entrar al apartamento, buscando a Thunderan Lightning Dharma King, y de paso arrastró a los 3 jugadores que custodiaban la entrada, dejándoles experimentar el horror del apartamento. Aquí también había un monstruo de élite, el guardia de seguridad original del edificio, que se convirtió en administrador después del apocalipsis. Aun siendo un espíritu malévolo, se mantuvo fiel a su deber, sin permitir que ningún extraño entrara en su apartamento. Los 3 jugadores solo tenían fragmentos del mapa del exterior. Nunca habían entrado al apartamento y, naturalmente, no tenían un mapa del interior.
El guardia de seguridad los golpeó inmediatamente al entrar. Yujian se agachó detrás de una puerta a la que le faltaba un panel de madera, enviando mensajes a sus compañeras de equipo. Ella y Shiksu encontraron primero a Kuan y Yao Yao, les dieron el mapa del parque y les dijeron que encontrarán a la hermana Lang y a Strawberry Candy, y que exploraran el parque para alcanzar un progreso del 40%. Posteriormente, Yujian y Shiksu llegaron al apartamento. Justo ahora, el progreso del Rey Dharma del Trueno y el Relámpago también alcanzó el 40%, desbloqueando la función de canal de equipo. No vengas al apartamento. Este lugar es una trampa mortal, literalmente una trampa mortal. Me caí una vez y descendí 10 pisos. ¿Cómo es posible que un edificio residencial normal tenga 10 pisos menos? Algo anda mal aquí. Puedo aguantar un tiempo. Una vez que mis habilidades y pociones se enfríen, intentaré encontrar otra salida. Yujian. Manténganse discretos por un tiempo. Pronto estaremos allí. Entraron. El Rey Dharma del Trueno y el Relámpago se escondía bajo una cama, con la espalda empapada en sudor frío. El monstruo estaba afuera, y no se atrevía a moverse ni a hacer ruido, temiendo ser descubierto. Sí. Mientras hablaba, Yujian ya había utilizado la versión del mapa con el muro fantasma para rodear a un jugador masculino y apuñalarlo con un cuchillo. El jugador vio las vendas que envolvían su brazo, con un líquido que se filtraba débilmente, y pensó que era un fantasma, gritando, ¡Santo cielo! Este fantasma incluso puede usar armas. Estaba a punto de darse la vuelta y contraatacar cuando Yujian cambió la dirección de la bayoneta que sostenía en la mano, clavándosela de nuevo en el abdomen y retorciéndola. Luego, lo derribó de una patada y huyó. Antes de que el jugador pudiera levantarse, fue capturado por un grupo de habitantes del pueblo y le arrancaron la cabeza. No muy lejos, dos jugadores, tratando frenéticamente de encontrar una salida, oyeron el grito de su compañero. Uno de ellos, un joven de pelo engominado, puso los ojos en blanco. «Idiota, ¿qué clase de arma usaría un fantasma?» Mientras hablaba, su expresión se congeló. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y entonces una espada larga negra le cortó el cuello. Al alzar la vista, solo vio la mirada gélida de Shiksu. El joven rápidamente tomó una poción curativa, intentando desesperadamente sanarse, pero su capacidad de curación no podía seguir el ritmo de los ataques de Shiksu. En menos de 10 segundos, ya estaba en el suelo. El último jugador, un hombre con el pelo rapado, sabía quién estaba frente a él. Incluso su jefe, Agua Despiadada, solo pudo aguantar unos pocos movimientos. Sin duda, estaba muerto. Intentó huir, pero al darse la vuelta vio a Yujian de pie en el estrecho y desordenado pasillo lleno de muebles desechados. La bayoneta translúcida que sostenía en la mano parecía brillar tenuemente en la oscuridad fantasmal. El rostro del hombre rapado palideció al instante. «Lo haré», dijo Shiksu en voz baja. El hombre del pelo rapado tenía la intención de abrirse paso por el costado de Yujian, sabiendo que ella no tenía habilidades y no era una experta en combate cuerpo a cuerpo, lo que facilitaría su escape. ¿Quién iba a imaginar que, antes de que Yujian pudiera siquiera usar las púas monstruosas que había colocado, Shiksu usó una carta de dominio dorada para arrastrarse a sí mismo y al hombre del pelo rapado hacia allí? El hombre de pelo rapado vio como todo a su alrededor se volvía gris, y solo él y Shiksu conservaban el color. Su mente estalló y su compostura se hizo añicos. ¿Están ustedes dos enfermos? ¿De verdad vale la pena ir a un lugar con más recursos? Shiksu no respondió. Blandió su espada con rapidez, usando todas sus fuerzas. El hombre del pelo rapado, a pesar de su alta defensa, solo logró resistir medio minuto más. La úlcera en el brazo izquierdo de Yujian estaba empeorando y mostraba signos de extenderse a su cuerpo. Cuando llegó a un acuerdo con el alcalde, la búsqueda del deseo del alcalde comenzó su cuenta regresiva. No le quedaba mucho tiempo. «Vamos», dijo Yujian, guiando a Shiksu hacia abajo.
Primero se aplicó un analgésico, luego se quitó la chaqueta y se puso otro vendaje universal en el codo. Una de sus manos no estaba en muy buen estado, así que Shih-Tzu la sujetó en silencio y la vendó con cuidado y rapidez. La putrefacción se estaba extendiendo, y sin el vendaje universal, se extendería aún más rápido. No te dejes engañar por la aparente calma de Yu Jian. En realidad, estaba haciendo una mueca de incomodidad en la oscuridad. Tras vestirse, notó que Shih-Tzu parecía más angustiado que ella, como si estuviera a punto de derrumbarse. Estoy bien por ahora, Yu Jian le dio una palmadita en el brazo. No creo que esa mirada te quede bien. Tenemos una oportunidad hasta el último momento, pero si tomas mi lugar, el estado de asimilación afectará tu nivel de combate, reduciendo aún más las posibilidades de victoria del equipo. Sí, digo sí, perdemos de verdad, aún así os dejaré marchar. Sin embargo, debes olvidar mi aspecto después de la asimilación. Esto es muy importante. Aunque su aspecto no debía ser bueno después de haber pasado por esa situación, seguía siendo mejor que perder todo el pelo y estar cubierta de descomposición. Comparado con eso, los zombies podrían considerarse guapos. En ese preciso instante, ambos pasaron por un pasaje excepcionalmente estrecho, similar a una capa intermedia. Shih-Tzu hizo una pausa, esquivó la mano izquierda de Yu Jian y se inclinó ligeramente, abrazándola con una fuerza extremadamente suave. Definitivamente nos iremos de aquí. Yu Jian apenas sintió el abrazo. Las manos de Shih-Tzu no se posaron sobre su cuerpo, sino que se detuvieron en los pliegues de su ropa, sin ofenderla. Él también tenía miedo. Yu Jian asintió con la cabeza. Sintió una aceleración momentánea en los latidos de su corazón, pero ahora no era el momento de pensar en esas cosas. Los dos continuaron avanzando, serpenteando entre la oscuridad, y finalmente encontraron al Rey Dharma del Trueno y el Relámpago. Cuenten hasta 3 y prepárense para correr, dijo Yu Jian en el canal del equipo. Recibido. Trueno y Relámpago. El Rey Dharma agarró su dispositivo para pastorear cerdos, salió a medias, gritó en el nombre del trueno y, mientras el monstruo del techo estaba aturdido e inmóvil temporalmente, salió a duras penas de debajo de la cama, corriendo sin pensarlo 2 veces. Yu Jian y Shih-Tzu ya habían repelido a los monstruos del corredor y se habían reunido con éxito con el Rey Dharma del Trueno y el Relámpago. Los tres formaron una defensa combinada y corrieron hacia la salida. Al atraer a los monstruos con antelación al entrar, despejaron una ruta transitable, por lo que solo tardaron poco más de 10 minutos en salir. Yu Jian aún no había usado sus habilidades curativas. Ella y Shih-Tzu tenían pociones curativas básicas y de alto nivel en tiempo de recarga. Las pociones curativas de nivel medio se recargarían en 10 minutos y las de nivel especial no se habían usado. El Rey Dharma del Trueno y el Relámpago tenía todas sus pociones curativas en tiempo de reutilización, 45 puntos de vida y un 5% de asimilación. Realmente tuvo muy mala suerte. El apartamento era incluso más peligroso que el hospital. Los pisos del apartamento eran otra dimensión, estrechos y angostos, donde una persona podía volverse loca fácilmente. Soy tan miserable, dijo Thunderan Lightning Dharma King, secándose lágrimas inexistentes y subiéndose la pernera del pantalón, para mostrarles la huella de la mano en su pantorrilla, que ya estaba roja y ligeramente hinchada. A medida que la asimilación se intensificaba, estaba a punto de supurar. Shih-Tzu tenía una expresión de no puedo soportar mirar, bloqueando sutilmente su movimiento que casi provocó que chocara con el brazo izquierdo de Yu Jian. Mientras no te ataquen los monstruos, la asimilación en tu cuerpo no empeorará. Su asimilación no fue la misma que la de Yu Jian. La de ella tuvo un precio. Todavía tenemos tiempo para encontrar a los otros dos, dijo Yu Jian, mirando hacia la biblioteca con la mirada fría. La situación se había invertido. Ahora ella estaba en la oscuridad, y Ruthless Butter estaba a la vista. Para cuando Ruthless Butter llegó frente a la biblioteca, al segundo equipo solo le quedaba un Dusty Rain maltrecho. Yu Jian no hizo ningún movimiento. Entró en la biblioteca con la llave para invocar al jefe. Mañana les contaré cómo el equipo de Ruthless Butter recibe su merecido. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.